Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con la conferencia en Derecho Administrativo con el tema el régimen jurídico de los actos administrativos. En esta oportunidad tenemos al doctor Carlos Ricardo Torres Zavala, que es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, cuenta con una maestría en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, con amplia experiencia como consultor legal en contrataciones del Estado y arbitraje, especializado tanto en el sector público como en el privado, de manera presencial y virtual. Forma parte del staff de consultores Torres Lara Abogados. Bueno, damos paso al doctor Carlos Torres. Gracias. En esta oportunidad vamos a ver el régimen jurídico de los actos administrativos. Para ver el régimen jurídico de los actos administrativos, debemos tener de manera introductoria saber lo que involucra el Estado, lo que involucra derecho administrativo y lo que involucra derecho público. El poder legislativo o la función legislativa, por el poder judicial o función jurisdiccional, por el poder ejecutivo o la función administrativa y por los organismos constitucionalmente autónomos. Este conjunto de funciones es lo que se desarrolla dentro del Estado. Del Estado, que es el poder que todos nosotros como pueblo emanamos. Dentro del poder legislativo o función legislativa, tiene que ver con toda la materia de leyes y demás normas legales que se puede emitir, es el poder judicial o jurisdiccional, o el poder ejecutivo, función administrativa y los demás organismos. Este equilibrio se da entre todas las funciones. Actualmente es correcto mencionar función legislativa y no poder legislativo, debido a que la función legislativa no solo lo puede emitir el Congreso, sino también lo puede emitir el presidente de la República a través de una delegación de facultades. Esta función legislativa va de la mano con la siguiente función, que es la función jurisdiccional. Y aquí otra vez lo correcto es mencionar función jurisdiccional y no poder judicial. Debido a que nuestra Constitución Política del Perú menciona que la función jurisdiccional no solo la va a ejercer el Poder Judicial, sino también, como está mencionado en las diapositivas, existe la jurisdicción arbitral y la jurisdicción militar. Es decir, la función jurisdiccional, vale decir, el mecanismo para solucionar los conflictos que sucede entre la sociedad, no solo se soluciona a través del Poder Judicial, sino también se soluciona a través de un arbitraje y también se soluciona en vía militar dentro de todo lo que tiene que ver los actos militares. Pasamos a la siguiente función, es la función administrativa o el Poder Ejecutivo. Y aquí, otra vez, lo correcto es mencionar función administrativa y no Poder Ejecutivo, debido a que la función administrativa no solo la va a ejercer el Poder Ejecutivo, sino conforme veremos a continuación en los siguientes minutos, existen otras entidades públicas que también pueden ejercer función administrativa. También están los organismos constitucionalmente autónomos que no pertenecen a estas funciones, pero sí cumplen unas funciones debidamente especiales y establecidas en la Constitución Política del Perú, tales como el Tribunal Constitucional del Perú. Esta función administrativa se recoge para dar lugar al derecho administrativo. Y así el derecho administrativo regula la función administrativa. Él no regula la función legislativa ni regula la función jurisdiccional. La función legislativa y jurisdiccional tienen otras normas que no tienen cabida en el derecho administrativo. Tienen una correlación, mas no tienen cabida. Esta función administrativa se define como la forma, cómo concretar los fines del poder. Dentro del Estado, dentro de ese poder, ¿cómo vas a concretar esos fines? Sea en el sector salud, sea en el sector transporte u otros sectores, el Estado necesita concretar esos fines públicos. Necesita específicamente construir el hospital, necesita específicamente realizar el mantenimiento, adquirir bienes, vehículos para serenazgo, en el caso de municipalidades, entre otras. Todo ese Estado se realiza a través del derecho administrativo. Y englobando todo el Estado, todas las relaciones que existen interpersonalmente entre el Estado, se regula bajo el derecho público.
sea de Estado a Estado o sea de Estado a persona privada, es el derecho público. Esta distinción es muy importante entre derecho público y derecho administrativo debido a que a continuación, cuando definamos el acto administrativo, vamos a tener que recordar. Función administrativa. Volviendo a lo mismo, la función administrativa es una parte del Estado, pero esta parte de fines públicos y para eso utiliza recursos públicos y para ello se manifiesta a través de estas actuaciones administrativas que están a continuación de esta conferencia. El siguiente es el acto de administración interna, el tercero es el reglamento administrativo, el cuarto es el hecho administrativo, el quinto es el contrato administrativo. La función administrativa equivale a la administración pública. Quiere decir que la administración pública en sí es el órgano o los órganos que ejercen la función administrativa. Sin embargo, existen partes del Estado que no pertenecen a la administración pública, y así como existen partes de la administración pública que no pertenecen al Estado. Esto lo vamos a ver en la definición del acto administrativo, sin embargo, de manera preliminar se puede ver que existen algunas partes del Estado, volviendo a lo mismo, existen algunas partes del Estado que no ejercen función administrativa, es decir, existen partes del Estado que no es administración pública. Un claro ejemplo es el Congreso de la República. El Congreso de la República, que se encuentra en el primer lugar poder legislativo, función legislativa, ejerce función legislativa, no ejerce función administrativa. Por ende, el Congreso no es parte de la administración pública, sin embargo, sí es parte del Estado. Lo mismo va a suceder a la inversa. Van a existir algunas partes de la administración pública que, sin embargo, no pertenecen al Estado. Y eso lo veremos en el concepto del acto administrativo. El acto administrativo, según la Ley del Procedimiento Administrativo General, menciona que es una declaración de una entidad pública y esta declaración se realiza en el marco de normas de derecho público. Esta declaración, además, está destinada a producir efectos jurídicos sobre los intereses de los administrados, sobre las obligaciones y sobre los derechos de los administrados. Esta declaración de la entidad pública tiene que ser de manera escrita, y si no es de manera escrita es porque debido a las circunstancias existe una norma legal que deja constancia de esta declaración. Si bien no está escrita, sí legalmente se da otra forma para que se pueda tener como válido esta declaración de una entidad pública. La declaración también tiene que darse en el marco del derecho público. Y aquí en el marco del derecho público solo existen dos artículos en la Ley de Procedimiento Administrativo General que menciona sobre lo que es derecho público. No define lo que es derecho público. Al no definir lo que es derecho público, aquí tenemos un vacío legal dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General debido a que es muy importante porque es parte del administrativo. Y sobre ello nos remitimos a la definición que existe en el civilista Vicente Ropo. Ustedes lo pueden leer, también lo pueden leer de manera física y de manera virtual, y en resumen menciona que derecho privado es aquello que está derivado de la autonomía de la voluntad, y derecho público es aquello que existe lo opuesto, es aquello que existe una sujeción y una subordinación de uno hacia otro. Un claro ejemplo de ello es la expropiación. En la expropiación el Estado va a expropiar parte de un terreno al administrado y el administrado tiene que acatarlo debido a que es parte de toda la función que existe en la organización estatal. Este ejemplo de expropiación es parte del derecho público, debido a que deviene de la autoridad, debido a que deviene de lo público, deviene del ejercicio del poder. Esta norma de derecho público, como es la ley de expropiaciones, es claramente un ejemplo de que es un acto administrativo, es una declaración de una entidad pública en la cual en el marco
del derecho público, en este caso las expropiaciones, realiza determinados actos administrativos, los cuales serán las resoluciones ministeriales que expide el Estado para expropiar. Lo mismo sucede con las contrataciones del Estado en las distintas licitaciones públicas que existen en el país. Existe una norma que es la Ley de Contrataciones del Estado y es de derecho público debido a que interviene el Estado a través de su poder. A través de su poder, el Estado desea adquirir bienes, desea adquirir servicios y desea adquirir obras públicas, desea que se ejecuten obras públicas. Todo ello se da dentro del marco del derecho público debido a que interviene el Estado. Lo mismo sucede con algún procedimiento que está establecido en el TUPA de alguna entidad. Cuando un administrado desee la emisión de un acto administrativo por una declaración, por una certificación de determinada entidad pública, también se aplica la norma de derecho público, debido a que es una norma que está regulada bajo la autoridad estatal, bajo la autoridad del Estado. Y ahí no existe la autonomía de la voluntad, ahí lo que existe es lo reglado, el principio de legalidad y los requisitos que se debe cumplir para, luego del procedimiento determinado, tener el acto administrativo. O en el caso de contratos, luego del procedimiento administrativo especial, tener el contrato. O en el procedimiento, en el caso de reglamentos, luego del procedimiento especial, tener un reglamento administrativo. Todos estos casos tienen que ver con normas de derecho público, a diferencia de las normas de derecho privado, en los cuales se regulan de manera interpersonal entre privados, y entre privados surge y prima lo que es la autonomía de la voluntad. Por ello yo recomiendo que es más fácil hacer una distinción en virtud a diferencias. Lo que no es normas de derecho privado se tiene que ver si incluye dentro de las normas de derecho público. Y para eso es el caso a caso y se tiene que ver si es que en este caso aplica la declaración del Estado, la declaración de la entidad pública bajo normas de derecho público. Y para eso se tiene que analizar en el caso a caso si nos encontramos en una norma de derecho público o no. Volviendo a la definición, tenemos otra vez que existe una declaración de la entidad pública y se realiza en el marco de normas de derecho público, a diferencia de las normas de derecho privado, y que esta declaración esté destinada a producir efectos jurídicos sobre los intereses, las obligaciones y los derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Pasamos al primer elemento, que es la declaración de la entidad pública. Y aquí se tiene que hacer varias digresiones, debido a que la entidad pública, lo que se entiende por entidad pública, para la Ley de Procedimiento Administrativo General, es la lista que está establecida en las diapositivas. Tal como pueden ver, se engloba la mayoría de lo que nosotros conocemos como entidad pública, como parte del Estado. Sin embargo, aquí la redacción de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, y sus modificatorias, es muy sutil en la redacción y menciona que es para fines de la presente ley, para fines de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se entiende que entidad pública son las siguientes, y está toda la lista. Lo cual quiere decir que tal vez por concepto y por definición no toda la lista que está aquí es entidad pública, sino que para efectos de la Ley de Procedimiento Administrativo General se entiende como entidad pública. Y si es para efectos de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se entiende que emite un acto administrativo. Se entiende que ese acto administrativo puede ser impugnado. Se entiende que al agotarse la vía administrativa puede ser impugnado en sede judicial. Y así sucesivamente todos los instrumentos que se pueden aplicar a un acto administrativo emitido por una entidad pública se aplican para toda la lista que está aquí. Así, por definición, no sea parte del Estado, sino para fines de la ley se entiende que es entidad pública. Y específicamente me refiero al H. Como pueden ver, en el inciso H se menciona que son las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa. Nótese que estamos aquí ante personas jurídicas de derecho privado que ejercen función administrativa.
pudiendo ser a través de una concesión, de una delegación o de una autorización, conforme a la normativa de la materia. Y aquí los ejemplos son Telefónica del Perú, Electroperú, Electrooriente, Petroperú, Corpac, entre otros. Estas entidades, si bien son del régimen privado, no pertenecen al Estado. Sin embargo, para efectos de la ley, sí se les entiende como si fueran entidad pública. Así, aún así, por definición, no sean entidad pública, no sean parte del Estado. Se entiende que van a ser parte de la administración pública, mas no parte del Estado. Y aquí volvemos con la definición que hemos dicho minutos atrás. Este es un claro ejemplo de que son entidades que son de la administración pública por delegación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, sin embargo, no son parte del Estado. La lista es la ya conocida, es el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Aquí hay que hacer una precisión. Si bien el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial ejercen por su naturaleza otro tipo de funciones que no es la administrativa, sin perjuicio de ello, ellos también pueden aplicar la función administrativa a través de actos administrativos. Me explico. El Poder Judicial, en el día a día, puede tener dos tipos de vertientes. Uno es la función jurisdiccional, es decir, los jueces, las salas y todos los que intervienen en la función jurisdiccional día a día ven todos los procesos que suceden para solucionar los conflictos. Todos los días se proveen escritos, se realizan las audiencias y todo ello con una finalidad. Y la finalidad es solucionar, brindar una paz jurídica a la sociedad a través de los procesos de una instancia, una segunda instancia y así sucesivamente hasta agotar toda la vía judicial y solucionar el conflicto que dio inicio al proceso judicial. Pero a la vez, el juez para ello, o la sala para ello, necesita de abastecerse de algunas herramientas logísticas para realizarlo. O tal vez necesita personal para realizar este tipo de funciones de la función jurisdiccional. Por un lado tenemos la función jurisdiccional de solucionar todos los conflictos jurídicos que existen en nuestro país, pero por otro lado existe la necesidad de realizar la operación, hacer realidad esta función jurisdiccional. Y para ello tengo que realizar función administrativa. Para ello tengo que realizar contratos administrativos. Y al realizar contratos administrativos tengo que realizar procedimientos administrativos especiales, que son las licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones, etcétera, para llegar al contrato administrativo de útiles de escritorio, que me va a servir imprimir todas las sentencias y todas las demás resoluciones en mi función jurisdiccional. Así también voy a poder contratar los distintos bienes tecnológicos, impresoras, computadoras, escáner, que me va a servir a través de mi función administrativa solucionar mi función jurisdiccional, para así realizar las sentencias, realizar las audiencias y demás. Lo mismo con el acto administrativo y lo mismo con las demás funciones que suceden dentro del proceso judicial. Función administrativa por un lado, función jurisdiccional por el otro, para el caso del Poder Judicial. Y aquí la diferencia, cuando yo como juez participo como Poder Judicial, entonces se me aplica la normativa judicial. Si es un proceso penal, el Código Procesal Penal; si es un proceso civil, Código Procesal Civil, y etc. Sin embargo, si yo actúo como función administrativa, yo lo que tengo que ver aquí es ¿qué norma es la que me rige? La Ley de Procedimiento Administrativo General de manera general. Sin embargo, de manera especial existen algunas normas especiales, como su propio nombre lo dice, existen estas normas especiales que se les debe aplicar dependiendo qué actuación es lo que va a realizar. Si es un contrato, Ley de Contrataciones del Estado; si es un acto administrativo, es el TUPA del Poder Judicial; y si es que hay alguna directiva interna, si no, la Ley de Procedimiento Administrativo General, y así sucesivamente. Lo mismo con el Poder Judicial. El Poder Judicial, por un lado, tiene la función legislativa, la función de normar, la función de realizar todas las leyes que van a mejorar a nuestro país, pero por otro lado, y para ello, necesita la función administrativa. Necesita contratar el personal, necesita contratar
papel, necesita contratar determinada logística, infraestructura, hasta locales, para realizar su función legislativa. Y el Poder Legislativo de por sí puede suceder a la inversa. El Poder Ejecutivo de por sí ejerce la función administrativa. Sin embargo, al ejercer la función administrativa, no por ello, si existe una delegación de facultades de parte del Congreso, el Poder Ejecutivo no va a poder ejercer la función legislativa. Todo lo contrario, el Poder Ejecutivo, si existe delegación de facultades, va a tener función legislativa y a la vez va a tener función administrativa. Y ambas son independientes. Dependiendo de qué función nos encontremos, va a depender de qué norma estemos nosotros tratando. Luego vienen los organismos de lo que la Constitución Política del Perú confiere autonomía. Uno de ellos es el Tribunal Constitucional, que tiene su régimen propio y que está en su propia legislación. Sin perjuicio de ello, ellos también ejercen función administrativa, ellos también realizan estos contratos y realizan estos actos administrativos hacia las personas, hacia los administrados, para realizar su función especial, su función autónoma, como organismo constitucionalmente autónomo. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales y programas estatales que se crean en virtud de potestades administrativas. Aquí son todas las leyes que crean determinadas entidades con una función específica que está en la propia ley. Este tipo de normas también ejercen función administrativa y por ende también emiten procedimientos administrativos especiales para contratos, procedimientos administrativos para actos administrativos y así sucesivamente. Y finalmente tenemos a las personas jurídicas bajo el régimen privado, que ya mencionamos que, si bien por definición no pertenecen al Estado, por no pertenecer al Estado no van a ejercer función administrativa. Sí pertenecen a la administración pública y por ello se les aplica el régimen que existe en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por ello van a ver que Petroperú incluso convoca licitaciones, tiene un reglamento especial en tema de contratación del Estado, lo mismo Electroperú, Electrooriente, etc. Sin embargo, Telefónica no tiene estas licitaciones debido a que no tiene recursos públicos, más no por ello no se entiende como acto administrativo las declaraciones que ellos emiten dentro del marco del derecho público. Hay que tener en cuenta que esta declaración de entidad pública, entre comillas, ya que lo define así la ley, busca decidir, busca declarar o busca certificar de manera escrita, como lo mencioné, o de otra forma prevista legalmente, debido a la naturaleza y las circunstancias del caso, y siempre que permita tener constancia de su existencia. En este caso, en este último caso, estamos hablando de los procedimientos electrónicos, que son procedimientos electrónicos que se utilizan herramientas tecnológicas para llegar al mismo fin que un procedimiento administrativo tradicional, que es el acto administrativo. Igual se van a aplicar los mismos elementos, van a aplicarse los mismos requisitos de validez, como vamos a ver a continuación. La diferencia es que el procedimiento regular que se va a llevar a cabo en un procedimiento administrativo electrónico es a través de estos usos de tecnología, estas herramientas de tecnología, que al final va a dar al final una firma digital, que si bien no está por escrito en físico, no hay una firma del funcionario público, a través de estas herramientas tecnológicas consta la declaración del funcionario público. Así ya hay algunas entidades, como por ejemplo la SUNAT, como por ejemplo la DREL, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, que ya tienen establecidos estos sistemas para emitir actos administrativos electrónicos. Actos administrativos cuya declaración consta en una firma digital, no consta por escrito. Y así se notifica. De esa manera se notifica al administrado y sale que está en un código QR, en los cuales incluso con su celular o a través de una computadora pueden ver de que sí consta la firma del funcionario público con nombre y apellido, incluso con vistos de los funcionarios que correspondan. Es decir, en la práctica lo que está sucediendo es que en vez que esté escrito el visto del asesor jurídico o el visto del jefe de la oficina de administración,
existe un código QR que te menciona que existe un visto. Y al final, si bien no existe la firma del titular de la entidad o algún órgano delegado, lo que va a existir es un código QR que te menciona que esa persona lo firmó. Y si ustedes quieren saber si eso es verdad, pues ingresan a este código QR que va a llevar una base de datos de determinada entidad pública y van a poder ver que existe esta declaración, que si bien no está escrito, como menciono, sí consta de manera electrónica que está su voluntad. Incluso pueden ir a la entidad y pueden revisar el expediente en donde consta de que sí se llevó a cabo este procedimiento electrónico, el cual está en el expediente físico. Y es por este primer elemento que los comportamientos y actividades materiales que menciona la Ley de Procedimiento Administrativo General no son actos administrativos. Estos comportamientos y actividades materiales son los hechos administrativos que habíamos visto en la parte anterior, que es parte de las actuaciones de la función administrativa, el hecho administrativo. Este hecho administrativo es por ese primer elemento que por definición no es acto administrativo. Este hecho administrativo no es una declaración administrativa, es una actividad material que realiza la administración pública. Al ser una actividad material no es una declaración, y al no ser una declaración, por definición, en primer lugar, deja de ser acto administrativo. Es por esa razón que la Ley de Procedimiento Administrativo General menciona claramente que los hechos administrativos no son actos administrativos, porque los hechos administrativos, como les menciono, son comportamientos, son hechos, son actividades materiales que suceden en la realidad y no es una declaración. Al contrario, es una actuación, es un hecho, es una actuación, es una actividad que realiza la administración pública. Un claro ejemplo de hecho administrativo es la notificación. Si yo ya tengo el acto administrativo y yo procedo a notificarlo, el hecho de que yo esté procediendo a notificar, el hecho de que yo vaya al domicilio a notificar el acto administrativo, ese hecho de notificar es un hecho administrativo. Es un comportamiento o es una actividad material. Y no es una declaración. Declaración es lo que ya está en mi acto administrativo, pero el hecho de yo notificarlo no es acto administrativo, es hecho administrativo. Y ese hecho administrativo no es una declaración, y por no ser una declaración es un comportamiento o una actividad material. Y por ello, por definición, un hecho administrativo no es acto administrativo porque no es declaración. Vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento es parte de lo que ya vimos, que esta declaración de esta entidad pública tiene que darse en el marco de normas de derecho público. Y aquí, al no existir un código administrativo peruano, tenemos que remitirnos a todas las normas de derecho administrativo que existen en el Perú. Y va a depender de qué régimen legal nos encontremos y va a depender de la aplicación temporal en el tiempo. Debido a que las normas en derecho administrativo últimamente han estado cambiando, han estado modificándose debido a los paquetes legislativos que han sucedido, entonces tenemos que ver bien si es que este acto administrativo que nosotros vamos a analizar como abogados, como administrados, está o no dentro de un marco de derecho público. Si no está dentro de un marco de derecho público, entonces por definición ya no estamos hablando de acto administrativo. Estaremos hablando de cualquier otro tipo de acto, mas no sería acto administrativo. Para ser acto administrativo tiene que enmarcarse en una declaración escrita o salvo que por ley se establezca de otra manera, y tiene que ser en el marco de normas de derecho público. Y aquí es muy importante volver a la primera diapositiva que mencionamos. Aquí, a lo cual les mencionamos que si bien la función administrativa, que es una de las funciones del Estado, regula el derecho administrativo, todas las funciones que engloba el Estado es regulado por el derecho público. Es decir, el derecho público, las normas de derecho público van a tener que ver con todas las normas que regulan estas funciones. Independientemente sean función administrativa o no, independientemente sean función legislativa o función jurisdiccional, o se trate de organismos constitucionalmente autónomos, basta que sean de derecho público para tener en cuenta si es que esto es o no un acto administrativo.
Normas de derecho público tiene que ver con todo lo que tiene que ver el Estado, no solo función administrativa. Ya teniendo claro este segundo elemento, pasamos al tercer elemento de llamar acto administrativo. Y es que esté destinado a producir efectos jurídicos sobre intereses, sobre obligaciones o sobre derechos. Y es por ello que este tercer elemento hace, por definición, excluye a que los actos de administración interna no sean considerados como actos administrativos. Cabe recordar que acto de administración interna estaba dentro de todas las actuaciones en las cuales se ejerce la función administrativa. Es este, acto de administración interna, ya hemos visto hecho administrativo, acto de administración interna. Es por ello que por el tercer elemento, por definición, este acto de administración interna no es acto administrativo. Y no es acto administrativo debido a que, por definición, este acto de administración interna no está dirigido a administrados. Este acto de administración interna está dirigido de manera interna, como su nombre lo dice. Está dirigido a la organización y al funcionamiento de cada entidad pública, a cómo se organizan las áreas, a cómo funcionan estas áreas. Y para ello nos remitimos a los reglamentos de organización y funciones y a los manuales de organización y funciones de cada entidad, al ROF y al MOF de cada entidad. Ahí se puede ver cuáles son los actos de administración interna que se pueden emitir. Y eso depende de cada entidad pública. Hay entidad pública que se emiten informes cuando va de un área a otra área, otros son memorandos cuando va de un área a otra área. Cuando es a nivel superior es de otra manera, tal vez es una carta, tal vez es un informe, tal vez es un oficio. Sucede de todo en todas las entidades públicas de nuestro país, así que todo depende de lo que sucede en el ROF o de lo que está regulado en el MOF. Pero por ser acto de administración interna, por tener efectos jurídicos hacia adentro de la entidad, en la esfera interna de la entidad, es que no es un acto administrativo por no producir efectos jurídicos a los administrados. En contrario, al decirlo de otra manera, los actos administrativos sí están destinados a producir efectos jurídicos sobre los intereses de los administrados, sobre las obligaciones y sobre los derechos. Aquí hay que tener en cuenta que en cada uno de los tres se menciona situación concreta. Y esto es muy importante porque esto excluye a los supuestos que son abstractos, es decir, a los supuestos. Un acto administrativo no va a involucrar jamás un supuesto. Jamás va a involucrarlo de esa manera el acto administrativo. El acto administrativo siempre va a involucrar una situación concreta, algo que existe, algo que es un hecho. Algo que es un hecho entre el administrado en relación con la administración pública. Así, es por ello que se refiere a la situación concreta de hechos, de intereses, obligaciones o de derechos. Derechos de los administrados, si es que el administrado tiene derecho a percibir algo, derecho a ganar algo, pero este derecho tiene que estar plasmado en un principio de legalidad. Este derecho no es que ellos lo van a solicitar porque les venga en gana. Tiene que haber un principio de legalidad, una base normativa en la cual le mencione por qué es que este administrado está solicitando a la administración pública que emite el acto administrativo para reconocer su derecho. Al contrario, censo de las obligaciones. Las obligaciones es al contrario. El administrado no es que tenga un derecho, al contrario, tiene una obligación y por ende es derecho de la administración pública exigirle esa obligación al administrado. Y para ello tiene que realizarse también un acto administrativo a través de un procedimiento administrativo. Y también los intereses. Si es que no se trata de derechos, no se trata de obligaciones, sino los intereses, están viendo afectados los intereses del administrado, entonces aquí también pueden emitirse actos administrativos, pueden solicitarse actos administrativos de parte o también puede ser de oficio. En resumen, tenemos estas tres declaraciones que involucran lo que es el acto administrativo. ¿Sí? Pregunta dice,
Las juntas de usuarios, comisiones de regantes, ¿es aplicable la ley 27.444? ¿Otra vez la qué? A ver, dice, la pregunta dice, las juntas de usuarios, bueno, dice comisiones de regantes, ¿es aplicable la ley 27.444? Las juntas de regantes. Tendría que ver la normativa interna, si es que trata de la ley 27444, y tendríamos que ver si esta normativa que regula la junta de regantes se trata de una norma de derecho público. Y si se trata de una norma de derecho público y es una declaración y está está destinando efectos jurídicos al administrado a través de sus intereses y obligaciones, sí sería parte del acto administrativo y sí se aplicaría a la ley 2744. Con cargo a absolverle la consulta de manera más detallada, yo puedo enviarle un correo, puede dejar su correo, y yo en estos momentos no recuerdo la normativa interna de la Junta de Regantes, sin embargo se lo puedo absolver después. Muy bien, son los tres elementos de lo que se denomina acto administrativo bajo la ley 2744. Y para ello pasamos a los requisitos de validez. Y aquí en los requisitos de validez existe toda una casuística. Los requisitos de validez del acto administrativo, que no tienen que ver con los elementos son los tres que mencionamos, los requisitos de validez son 5. El primero es competencia, el segundo es objeto contenido, el tercero es finalidad pública, el cuarto es la motivación y el quinto es el procedimiento regular. Empecemos por el final, el procedimiento regular. Este procedimiento regular lo que menciona es que cada acto administrativo, de acuerdo a su régimen especial, tiene que tener un procedimiento administrativo regular, es decir, tiene que realizarse todos los actos y todas las reglas y cumplirse todos los plazos que tiene que ver con este régimen del acto administrativo. Si, por ejemplo, estamos hablando de determinado tupo, de determinada licencia, de determinada municipalidad, se tiene que cumplir con todos los requisitos que pide el TUPA de esta municipalidad, o se tiene que efectuar la tasa que menciona el TUPA de esta entidad, y además tiene que realizarse dentro de los plazos que menciona el TUPA de esta entidad. Y también va a mencionar si es que existe silencio administrativo positivo o existe silencio administrativo negativo. Este procedimiento regular se aplica para todas las especialidades del derecho administrativo. Por ejemplo, también contrataciones del Estado. Hay un procedimiento administrativo especial, que es la licitación o es el concurso público, que tiene normas especiales, que tiene plazos especiales y tiene reglas especiales. Lo mismo va a suceder en las concesiones del Estado. También hay una normativa especial y un órgano rector especial para que se determine todo el procedimiento regular. Este procedimiento regular tiene que ver con el debido procedimiento, en los cuales se tiene que defender todas las garantías y todo el derecho de defensa de los administrados. El siguiente es la motivación. Y para la motivación, por regla general, todo acto administrativo debe ser motivado. Toda declaración de la entidad pública debe ser regulado, debe ser manifestado y fundamentado en determinados casos. Sin embargo, existen decisiones de mero trámite que no precisan la motivación. ¿Hay una pregunta? Dígame. Una pregunta dice, ¿un informe médico se puede considerar acto administrativo porque emite la opinión del profesional médico? Un informe médico. Otra vez la pregunta, ¿un informe médico? Nos preguntan, ¿un informe médico se puede considerar acto administrativo porque emite la opinión del profesional médico? El informe médico de por sí no puede ser considerado como acto administrativo. Sin embargo, si este informe médico es recogido dentro de un procedimiento administrativo que se lleva, por ejemplo, en su salud, en los casos que se defiende a los consumidores de salud, y esto es emitido a través de un informe final que te declara fundada o infundada alguna queja que hayas
tú como administrado, realizado ante determinado médico por determinada negligencia, por determinada operación, ese documento sí es un acto administrativo recogido, pero de por sí el informe médico no es considerado un acto administrativo porque el informe médico no es emitido bajo una norma de derecho público. El médico no es un funcionario o un servidor público, por ende no pertenece a una entidad pública y por ello no es considerado un acto administrativo. Sin embargo, hago el hincapié que en aquellos procedimientos administrativos que se llevan ante su salud hay informes médicos que sirven como pericia para determinar si es que ante determinado paciente, ante determinado administrado, se realizó o no alguna infracción a las normas de salud. Y si es que se determina a través de este informe médico que la queja es fundada o infundada, eso sí es un acto administrativo. Y es más, por ser acto administrativo es apelable y se puede apelar a la siguiente instancia y así sucesivamente hasta llegar a la función jurisdiccional. Muy bien, continúo. No precisan motivación, estamos hablando de la motivación. Las decisiones de mero trámite, aquellos que impulsan el proceso, es decir, aquellas decisiones en las cuales de un área pasa a otra área para emitir un pronunciamiento. Por ejemplo, estamos en determinada área usuaria, en determinada área de fiscalización tributaria de alguna municipalidad. Y fiscalización tributaria necesita alguna opinión legal, algún informe legal del área de oficina de asesoría jurídica de determinada municipalidad. Entonces, el informe que realiza el funcionario o el subgerente y lo eleva a su gerente para que este gerente se lo envíe al otro gerente de asesoría jurídica, esta última decisión es de mero trámite. Entonces, ese mero trámite sí no merece algún tipo de motivación. También cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no perjudica derechos de intereses. En ese caso también no es necesario la motivación. Finalmente, cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la motivación única. Esto pasa en las expropiaciones. En las expropiaciones, cuando se ve en el peruano publicado la resolución ministerial de expropiación, se ve que el acto administrativo es toda una resolución y dentro de la resolución, en la parte resolutiva, en la parte final, se aprueba el acto administrativo de la resolución ministerial de expropiación, en resumen, el hecho de expropiar a los que están contenidos en el anexo 1 y se pasa al anexo 1 y en el anexo 1 puede contener varias páginas. Ese es un caso también de que estos actos administrativos que continúan ya no necesitan más motivación porque la motivación es única. Lo mismo puede suceder en actos administrativos de administrados que solicitan el mismo derecho, como por ejemplo un reconocimiento de deuda. En la práctica he visto que, especialmente en esta época, piden varios reconocimientos de deuda en virtud de la normativa de reconocimiento de deuda, que es el Decreto Supremo del 84, 92 del 84 de la PCM, en los cuales, cuando ya pasaron los ejercicios fiscales de las entidades públicas y determinados administrados han realizado servicios, pero no se le ha pagado, y esto sucedió en años fiscales anteriores, ellos tienen el derecho de solicitar el reconocimiento de deuda. Y al solicitarlo, previo informe técnico, previo informe legal y previa conformidad, se emite el acto administrativo que deniega o reconoce el acto administrativo. Estos reconocimientos de deuda, si son solicitados en grupo, pueden ser sometidos a un único acto administrativo y ya no merecería mayor motivación porque existe un único acto administrativo que reconoce a los demás. También existe la finalidad pública y aquí tenemos que volver con lo que es función administrativa, es la concreción del poder, hacer realidad el poder. Todo acto administrativo tiene que tener una finalidad pública. No puede existir acto administrativo que tenga una finalidad privada. En caso exista, es nulo. Lo mismo en caso no exista motivación y no se permita la subsanación, también es nulo. En el caso no se haya llevado al procedimiento regular, también es nulo.
El siguiente elemento es el objeto o contenido, y aquí tiene que verse de manera precisa y de manera clara cuál es el objeto del acto administrativo, qué es lo que se está declarando, qué es lo que se está certificando, qué es lo que se está aprobando, qué es lo que se está denegando. Y lo que el acto administrativo resuelva tiene que ver con lo que desde un momento se solicitó o, en el caso que haya sido iniciado de oficio, los fundamentos por los cuales generó que ese procedimiento administrativo se haya iniciado de oficio. Un claro ejemplo de los procedimientos de oficio es los procedimientos sancionadores, los cuales son procedimientos administrativos, sí, pero especiales, porque son procedimientos sancionadores con unas reglas especiales que son distintas al procedimiento administrativo regular que estamos viendo en la Ley de Procedimiento Administrativo General. En este procedimiento administrativo sancionador se inicia de oficio, y al iniciarse de oficio tienen que realizarse algunas actuaciones de parte de la entidad para al final llegar a la sanción. A diferencia de otros procedimientos administrativos que no son iniciados de oficio, son iniciados de parte, pero esta distinción de inicio genera cierta distinción en las reglas especiales para el objeto o para el contenido. Incluso los principios que se aplican de acuerdo a lo que el objeto se da varían. Y volvemos al procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador tiene principios especiales porque su objeto es sancionar. Al sancionar, al restringirse el derecho de algún administrado, lo que se busca es que en este procedimiento sancionador se cumplan unas reglas especiales para no vulnerar el derecho del administrado, a diferencia de otros procedimientos. Y también tenemos la competencia. Y la competencia se da por una norma legal, en la cual específicamente tiene que haber la facultad para determinada entidad pública para realizar algún acto administrativo. El hecho de que no exista una norma que habilite al funcionario público a realizar determinado acto administrativo, lo que va a generar es nuevamente su nulidad. En resumen, estos 5 requisitos deben cumplirse además de los 3 elementos que hemos mencionado. Si no se cumplen estos 5 requisitos, entonces estamos en una causal de nulidad del acto administrativo. Nulidad de acto administrativo que se podría realizar de manera administrativa, en sede administrativa, o podría ser a nivel judicial. Hay que tener en cuenta una presunción en todo acto administrativo, y es que el acto administrativo se va a presumir válido hasta que no se declare su nulidad. Si el acto administrativo es emitido, se presume que cumple con los 5 requisitos. Se presume que contiene los 3 elementos, salvo que se demuestre lo contrario a través de una nulidad. Así como tenemos la normativa que es la ley, que se presume que es conocida por todos y se presume sus efectos jurídicos hasta que no exista otra ley que lo derogue, lo mismo a nivel administrativo tenemos con el acto administrativo. Si el acto administrativo es emitido, entonces se presume su validez. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si el acto administrativo es emitido, no surte efectos jurídicos de por sí. El acto administrativo tiene que ser notificado. Y cuando es notificado es que se da la eficacia del acto administrativo. Así pueden existir días entre la validez del acto administrativo y la eficacia del acto administrativo. Hoy puede ser que yo como funcionario público haya emitido un acto administrativo y el cual de por sí se presume válido, sin embargo todavía no surte efectos jurídicos. Va a surtir efectos jurídicos al administrado cuando yo, entidad pública, le notifique en los días que continúen al administrado. Y cuando le notifique es que se va a entender que surten los efectos jurídicos. Entre este plazo pueden suceder incluso algunas nulidades, pero la nulidad de la notificación es para la eficacia del acto administrativo. El hecho de que se haya notificado indebidamente, eso no quiere decir que yo haya emitido indebidamente el acto administrativo. Entonces, en resumen, y volviendo, este es el régimen jurídico del acto administrativo. Todo nace a través del Estado,
que somos todos nosotros. Este Estado tiene todas las funciones que hemos mencionado. Dentro de una de las funciones es la función administrativa. Dentro de la función administrativa existe el acto administrativo. Nótese que en las demás funciones no puede existir acto administrativo. Serán otro tipo de actos, pero no será acto administrativo en sí. Solo será acto administrativo cuando estemos dentro de la función administrativa. En las otras funciones serán otro tipo de actos. Dentro de esta función administrativa se encuentra el derecho administrativo, porque el derecho administrativo regula todo lo que tiene que ver con hacer realidad los fines del Estado. Y el hacer realidad los fines del Estado se realiza a través de las actuaciones que mencionamos a continuación y que materia de estudio hoy fue acto administrativo. Sin embargo, el acto de administración interna, que también es parte de la función administrativa, no es acto administrativo, tiene esferas internas. El reglamento administrativo tampoco es acto administrativo, porque el reglamento administrativo tiene un carácter general. Tiene un carácter general que regula lo que es la ley de la función legislativa o también puede regular autónomamente determinados aspectos. El hecho administrativo es una actuación material, es una actuación que tiene que ver con lo que realiza el Estado a través de una actividad y no es un acto administrativo. Y finalmente, un contrato administrativo cuando existe un acuerdo entre dos o más partes para realizar algunos efectos jurídicos con la precisión que una de las partes es el Estado. Entonces, a través de estos 5 elementos, la administración pública ejerce su función administrativa, pero solo el acto administrativo se cumple bajo este régimen. Declaración emitida por una entidad pública según lo que la Ley de Procedimiento Administrativo entiende como entidad pública dentro de los marcos del derecho público y además que tenga destinado efectos jurídicos para los intereses, los derechos y las obligaciones de los administrados. Esto tiene que ver con que la función administrativa equivale a la administración pública y es por ello que queda una vez claro que existen partes del Estado que no pertenecen a la administración pública y a la inversa, existen partes de la administración pública que no pertenecen al Estado. Luego hemos visto las 3 declaraciones, los 3 elementos del acto administrativo, que es la declaración, que puede ser, como mencionamos, escrito, y si no es por escrito, en el caso que una normativa lo habilite de esa manera por las circunstancias del caso y se deje constancia de ello, como mencionamos en los procedimientos administrativos electrónicos, donde consta la firma digital del acto administrativo, que por cierto también en la práctica está existiendo actos de administración interna electrónicos dentro de procedimientos administrativos electrónicos. Nuevamente tener en cuenta y que quede claro que las entidades públicas definidas por la Ley de Procedimiento Administrativo General son estas, mas no pertenecen necesariamente al Estado. Específicamente por lo que mencioné en el inciso H, que son personas jurídicas del régimen privado que ejercen función administrativa, sin embargo, no pertenecen al Estado. Luego de ello vimos el segundo elemento, las normas de derecho público, y aquí hay una distinción que realiza la doctrina e invoco la doctrina debido a que no existe una norma en el Perú que defina lo que es el derecho público, todo es lo que menciona la doctrina. Pero diferencia lo que no se somete entre las partes en igualdad, en autonomía de la voluntad, se entiende como derecho público, que tiene que ver con el poder del Estado y está regulando no solo el derecho público, la función administrativa, sino todo lo que englobe el Estado. Por ello es muy importante que estos actos administrativos que se emitan con las normas que tienen carácter de derecho público. Como mencionamos, expropiaciones, contrataciones del Estado, licencias, etc.
Y mencionamos también el tercer elemento, que son los efectos jurídicos. Efectos jurídicos que tienen que ver con los intereses, las obligaciones y los derechos de los administrados, con la precisión que es una situación concreta, es una situación real, es un hecho. El funcionario público dentro de un procedimiento administrativo se pronuncia sobre un hecho real, sobre un hecho probado, sobre un hecho que ha sucedido, no sobre supuestos o sobre situaciones abstractas que no tienen que ver en un procedimiento administrativo. Y es por ello que los actos de administración interna no son actos administrativos. Finalizamos con los requisitos de validez, que son 5, la competencia, que siempre tiene que ir ligada con el principio de legalidad, con la norma, el objeto contenido, que tiene que ver con lo que declara, con lo que certifica el acto administrativo o lo que sanciona. La finalidad pública, como venimos de la función administrativa, se tiene que concretar los fines del Estado, los fines del poder en la realidad, y por ello tiene que tener un matiz de bienestar general, un matiz público. La motivación, todo acto administrativo debe ser motivado, el administrado tiene el derecho de saber cuáles son los fundamentos por los cuales se le aprueba determinada solicitud o se le deniega determinada solicitud. Y el procedimiento regular, cumplir con los derechos y las garantías de los administrados dentro de un procedimiento administrativo. Aquí va a primar lo que es el principio de especialidad, y aquí lo que tiene que hacerse es primero revisar cuál es el procedimiento regular especial de cada procedimiento administrativo. Porque aún así tú estés en un procedimiento administrativo especial, pero aplicas normas de un procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General, por ejemplo, esto es nulo. Por ejemplo, sucede en contrataciones del Estado. Contratación del Estado tiene un procedimiento especial para la apelación. Y si no se cumple este procedimiento especial para la apelación en el OCE y aplicas lo que son las reglas de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aún así estés aplicando la norma, estás vulnerando el principio de especialidad, y es por ello que eso deviene nulo. Finalmente, todo acto administrativo se presume válido mientras no se declare su nulidad. Finalmente, tener en cuenta también que la eficacia del acto administrativo es independiente de la validez. La validez del acto administrativo es cuando se cumplen estos requisitos, y la eficacia es cuando se hace de conocimiento al administrado o administrados del contenido del acto administrativo. Muy bien, esto ha sido todo con ustedes, el régimen jurídico de los actos administrativos. Hasta otra oportunidad. Gracias.